Se acerca el final del año y con él llega la hora de hacer balance. Para ver la valoración que de este 2019 que ya termina hacen los empresarios de las islas, tenemos hoy con nosotros al presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, don Agustín Manrique de Lara. Señor Manrique, bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, en estos días han celebrado la tradicional comida de Navidad de la patronal que usted preside y en ella pues hacía un balance de este 2019 en el que decía que en líneas generales ha sido un año positivo, pero parece que termina con ciertas señales de alerta, de ralentización de la economía. Bien, como estábamos haciendo balance, pues nos quisimos centrar más en lo que ha pasado, en lo que hemos acumulado, ya 6 años muy positivos de crecimiento, una media del 2,5%, de más empleo, 150.000 personas más trabajando, 125.000 menos en listas de desempleo, 16.500 empresas más, el paro que baja del 33 al 21. Bueno, son cifras, en definitiva, que hemos acumulado de generación de empleo y crecimiento económico que nos gustaría conservar, ¿no? Y eso es lo que estábamos valorando. Ahora, si hablamos de lo que va a ocurrir en el futuro, pues las preocupaciones son algo mayores. Es verdad que hemos ralentizado nuestro crecimiento, pero no debemos olvidar, Ruimán, que seguimos creciendo a ritmos más suaves, seguimos generando empleo, preocupados porque ese decrecimiento no continúe y por lo tanto llegue a cifras mínimas que nos impidan generar empleo y por lo tanto pues viendo esa necesidad de tener que incentivar la economía, animarla, echarle leña para que siga creciendo. Entiendo entonces que entiende que 2020 va a ser, como apunta todo, un año relativamente complicado. 2020, ya 2019 lo ha sido, tenemos un entorno internacional mucho más complicado, esos vientos de cola de los que siempre hablábamos que ayudaron a la economía española a salir, no solo hicimos bien las cosas nosotros en casa, sino que tuvimos unos vientos de cola importantes, precios del petróleo bajos, un comercio internacional creciente, teníamos tipos de interés muy bajos. Parece que esos vientos de cola se empiezan a complicar pues, con el Brexit, con la guerra comercial que ha abierto Estados Unidos y China, con apertura, en el caso de Canarias, de otros mercados receptores de turismo importantes, como es Turquía, como puede ser Egipto o Túnez. Las cosas, pues, en estos momentos son algo más complicadas, más complejas, y por lo tanto las tenemos que trabajar con mucho cuidado y menos margen para el error. De hecho, hace unas semanas un informe de la COE de Tenerife alertaba de que el próximo año, si no se toman medidas, podría incluso llegar a destruirse empleo en las islas. ¿Usted, por sus declaraciones, lo ve un poquito menos pesimista, quizás? Bueno, son previsiones. Y las previsiones están para luchar contra ellas, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos expectativas de que algo no demasiado bueno puede ocurrir, son expectativas y tenemos la capacidad de influir en esas previsiones. Cuando lo que analizamos son datos del pasado, poco podemos hacer, simplemente un análisis objetivo de lo mal o bien que han ido las cosas. Cuando estamos ante previsiones, insisto, lo que toca es actuar y no ser pasivos ante esas previsiones. El futuro lo podemos cambiar entre todos. Es verdad que hay cosas que nos vienen de fuera que nos complican mucho el crecimiento. Y ese rango de crecimiento del que habla CEO de Tenerife no está lejos de la realidad. Vamos a crecer muy poco, pero tenemos que apuntalar ese escaso crecimiento o intentar forzar que sea algo superior para que el crecimiento venga acompañado de generación de empleo. Eso es lo que más nos preocupa. Sobre todo porque estamos hablando de que las previsiones indican que el Producto Interior Bruto va a crecer muy por debajo de esa barrera psicológica del 2%, que es de la que los expertos hablan de que es cuando se genera empleo realmente. Eso es claro, vamos a estar por debajo del 2%, creo que no lo duda nadie, y que vamos a estar entre el 1 y el 1,5 en Canarias, pues creo que ese será más o menos el rango de crecimiento. Si nos acercamos más al 1,5 que al 1, pues estaremos en mucha mejor disposición de generar empleo. Si tenemos fortaleza turística, si somos capaces de remover las trabas administrativas que dificultan la generación de nueva actividad económica, pues probablemente el crecimiento se refuerce algo y probablemente podamos generar más empleo del que estamos generando en estos momentos, que estamos destruyendo empleo ya en algunos meses. De hecho, bueno, me ha hablado de riesgos externos como el Brexit, la guerra comercial de Estados Unidos, pero ¿y los riesgos internos? ¿Cómo está afectando la parálisis política que vive España a las empresas del archipiélago? Bueno, le afecta a los presupuestos canarios y eso nos afecta a todos, ¿no? La parálisis del gobierno de España, ese momento que estamos viviendo en España en el que no acabamos de tener gobierno, en el que tenemos que ir prorrogando presupuestos de años anteriores, todavía estamos con los presupuestos de Rajoy, ¿no? Unos años más tarde, bueno, pues todo eso dificulta el que se vayan materializando los acuerdos que hay con Canarias y también dificulta mucho que se vaya cumpliendo con las obligaciones que hay con Canarias después de la aprobación del nuevo REF y el estatuto.
Tenemos que la clave está en los presupuestos, que tiene que haber no solo gobierno, sino presupuestos para 2020. Presupuestos y financiación autonómica son dos hechos importantes que tienen que ocurrir en los próximos meses, que deberían ocurrir en los próximos meses, y el escenario no es muy favorable para que eso ocurra. ¿Y cree que la presencia de Unidas Podemos en ese gobierno de coalición que está pues gestionando, intentando formar Pedro Sánchez, además con un apoyo externo, por lo menos inicial en forma de abstención de Esquerra, podría ser un riesgo para la economía, como alertan también algunos sectores empresariales, o acabaría Podemos domesticándose un poco, digamos, permítame la expresión? Sí, bueno, yo no hablaría de domesticándose, ¿no?, porque no considero que sean salvajes, ¿no? Desde luego, lo hemos dicho claro las organizaciones empresariales, no nos gustan los extremos, nos gusta que se gobierne mirando hacia el centro, nos gusta la moderación, nos gusta la estabilidad, y eso es lo que nos gustaría para el futuro de los próximos años, lo que tenemos en Europa, lo que los países más desarrollados, con mayor crecimiento, con mayor empleo en Europa tienen. Ese es el escenario que queremos, un escenario en torno al centro izquierda y el centro derecha. Lo que más nos preocupa del nuevo gobierno no es que se incorpore Unidas Podemos. Unidas Podemos se ha incorporado en algunas autonomías, por ejemplo en Canarias, y en Canarias se gobierna con moderación, se gobierna de una forma natural, o sea, se han incorporado al gobierno, yo creo que con posturas no extremas, porque lo que hay que evitar, desde luego, son los planteamientos en los extremos, y nada de eso es bueno para facilitar actividad económica, para facilitar el ambiente pues de consenso, de estabilidad, de tranquilidad que necesitamos todos para que se desenvuelva la vida con normalidad, la de las familias, la de las empresas, las relaciones entre administraciones públicas y sector privado. Eso es lo que necesitamos. Lo que más nos preocupa de la negociación del Gobierno de España pues son planteamientos radicales, como pueden ser los planteamientos que aportan grupos independentistas, grupos que se sitúan de forma voluntaria o muy al margen, muy en la línea del constitucionalismo, o directamente fuera de los parámetros constitucionales. De hecho, en su discurso, en esa comida de la Confederación, hacía un llamamiento a que se necesite un gobierno que sea constitucional. Algo tan obvio como eso, parece mentira que lo tengamos que decir, ¿no? A mí me gustaría no tener que pedir eso. Eso debía ser algo como que se diese por hecho. ¿Cómo no vamos a tener un gobierno constitucional? Pues en estos momentos en España se está planteando que podamos tener un gobierno que roza la constitucionalidad. Vamos a no decir que está fuera de la Constitución, porque si lo estuviese, pues habría que actuar y habría que corregirlo, y lo corregirían los poderes públicos. Para eso hay independencia del Poder Judicial. Afortunadamente, somos un país en un entorno europeo, protegido por las normas europeas, y un país ya muy consolidado democráticamente, y donde la separación de poderes existe y donde todos debemos creer. Yo desde luego creo firmemente en la independencia del poder legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Y yo creo que eso se corregiría de forma rápida. Bueno, y hablamos de gobierno, pero vamos a cambiar ahora al gobierno de Canarias, que el pasado mes de julio cambiaba de signo político, o por lo menos el partido que lo lidera, en prácticamente 30 años. ¿Qué valoración hacen de estos casi 6 primeros meses de gobierno? Bueno, nosotros en Canarias hemos vivido unos años de muchísima estabilidad en el que ha ido pivotando el gobierno hacia la izquierda o hacia la derecha en función de los apoyos que necesitaba básicamente el grupo nacionalista, ¿no? Coalición Canaria, Nueva Canarias, han alternado en el gobierno con el Partido Socialista, con el Partido Popular y con algunos partidos insulares también, ¿no? Han sido en una época Los Herreños, en otra época pues Fuerteventura, ahora parece que es La Gomera, la isla que tiene mayor protagonismo político dentro del gobierno de Canarias a nivel insular, ¿no? Y eso le ha dado mucha estabilidad a Canarias. Yo creo que si todos miramos 30 años atrás, pues vemos que la evolución de Canarias ha sido espectacular. Espectacular en crecimiento económico, en desarrollo, en cambio cultural. Hemos claramente mejorado la posición de las islas y desde luego hemos ido consolidando nuestros derechos históricos, nuestros fueros, con un estatuto y un régimen económico y fiscal hoy que creo que son de la satisfacción, es una evidencia que es de la satisfacción no solo de todos los grupos políticos, sino también de organizaciones empresariales y sindicales. Todos de forma unánime lo apoyamos en su
tramitación y todos celebramos de forma conjunta su aprobación el año pasado, ¿no? Entonces, en estos momentos, pues hay un cambio, y es que el gobierno ya no pivota sobre un grupo nacionalista, sino que pivota sobre el Partido Socialista, como ocurrió la última vez en la época de Jerónimo Saavedra, ¿no? Hace ya unos cuantos años. Eso es una novedad, sin duda, y es un cambio, y yo creo que todos los cambios hay que darles la bienvenida. O sea, cuando las cosas en democracia, lo más sano es la alternancia, ¿no? Y luego las cosas pues pueden llegar de forma que te guste más o te guste menos. En este caso, pues oye, tenemos un gobierno liderado por Ángel Víctor Torres. Creo que no es nada sospechoso de ser una persona que haga planteamientos extremos, sino todo lo contrario. Yo creo que es un político de raza, es un político con tradición, que ha demostrado ser moderado cuando ha tenido pues responsabilidades ejecutivas de gobierno, tanto en el Ayuntamiento como en el Cabildo de Gran Canaria, y desde luego el discurso con el que ha entrado en el gobierno de Canarias pues ha sido un discurso amable con organizaciones empresariales y sindicales. Ha tenido palabra en los planteamientos que nos hizo antes de las elecciones y lo que está haciendo cuando ya está en el poder, y luego pues hay medidas como puede ser la subida de impuestos o alguna medida en la que nosotros pues obviamente discrepamos, no puede ser de otra manera. Precisamente por esas medidas le iba a preguntar, porque al final la línea de actuación del gobierno se traduce en eso, en sus presupuestos. Ahora mismo están en tramitación los primeros presupuestos de ese Ejecutivo, y precisamente eso contiene una subida de impuestos. Sí, contiene una subida de impuestos contra la que nosotros no hemos sido excesivamente beligerantes, a pesar de que no está en nuestro ADN el aceptar que se suban los impuestos, sobre todo cuando no se necesita que se suban los impuestos, porque Canarias en estos momentos tiene presupuesto suficiente y genera superávit suficiente como para evitar meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos o de las empresas en una mayor proporción de lo que se hacía antes, ¿no? Hay una ligera subida del IGIC, y luego hay algo que no entendemos, y yo creo que no se entiende en ningún país desarrollado, que es volver a recuperar impuestos como sucesiones y donaciones, ¿no? En los que no se recauda y en los que de alguna manera pues lo que se pone encima de la mesa es una recaudación, digamos, ideológica, ¿no? Es decir, oye, es que yo tengo que subir los impuestos a las personas que tienen patrimonio o a las personas que generan más rentas. Bueno, pues eso, si eso es consecuencia de una política fiscal concreta o de unas necesidades presupuestarias concretas, pues habría que aceptarlo. Pero cuando es un tema ideológico, pues ya cuesta más trabajo entenderlo. ¿Y cree que estos presupuestos que están preparando ahora mismo este nuevo gobierno responden a los retos a los que se enfrentará la economía de las islas el próximo año? El presupuesto es continuista. Estamos en un presupuesto, claro, todo gobierno cuando aprueba unos presupuestos lo tiene que poner encima de la mesa y decir que es el presupuesto más social de la historia, o que es el que más incrementa partidas a determinados sectores vulnerables. Pero el presupuesto es muy continuista. Lo es este como lo fue el anterior. Son presupuestos en los que ya tenemos unas dotaciones muy importantes para el gasto público, y son presupuestos en los que la inversión que se puede realizar desde Canarias es limitada y que depende en buena medida de esos convenios y transferencias del Estado. En cuanto al gasto social, Román lo decía claramente en la exposición que le hizo a PYD. Esto de decir que son los presupuestos más sociales de la historia, pues no es cierto, y Román lo decía, son tan sociales como los de cualquier otra comunidad autónoma, y ponía él mismo otros ejemplos de otras comunidades que estaban en los mismos parámetros. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que el 75% se destina a gastos sociales, estamos hablando del capítulo 1, estamos hablando de personal, y estamos hablando básicamente de sanidad y educación. Dos partidas que nadie discute en ninguna comunidad autónoma y en las que todos reconocemos no solo que se las deba dotar presupuestariamente de forma suficiente, sino en las que hay que incrementar la gestión para que esos recursos se optimicen. En cuanto a la inclusión de estímulos para generar actividad económica para las empresas, la mejor forma de generar estímulos es permitir que las empresas trabajen, ¿no? Y luego recurrir también a la colaboración público-privada. Hablábamos de educación, de sanidad. Son sectores muy estratégicos en los que afectan de manera muy contundente a la población más necesitada, no solo por problemas de salud, sino por escasez de renta, y que condicionan el futuro de las personas, como es el caso de la educación y la formación, ¿no? Ahí hay que destinar todos los esfuerzos, y sobre todo que las personas, que las familias tengan capacidad de elegir, que tengan libertad de elegir qué tipo de educación o formación quieren, y que lo que ellos elijan
lo puedan asumir desde el punto de vista del coste, y para eso es necesaria la colaboración público-privada. Bueno, en estas últimas semanas, vamos a cambiar un poquito de tema, parece que la lucha contra el cambio climático, la concienciación ha estado pues, en primera plana informativa con la celebración de la cumbre del clima en Madrid. Parece que es un tema que queda ahí, que queda muy lejos, que no sabemos si tiene aplicación práctica, pero en el que puede afectar mucho a Canarias. De hecho, este movimiento de la vergüenza volar que ha empezado en muchos países, pues puede atacar directamente a la mayor fuente de riqueza económica de las islas, que es el turismo. No está tan lejos como pensamos, ¿no? La preocupación por el planeta, el respeto al medio ambiente o el perseguir que los objetivos, los ODS de desarrollo sostenible, esos 17 objetivos de la ONU, pues se lleven a cabo de forma progresiva en los distintos países, y nosotros tenemos el privilegio de haber avanzado mucho en los últimos años y por lo tanto de estar más cerca de cumplirlos, ¿no? También tenemos que ser conscientes de que vivir en el mundo desarrollado nos genera una mayor responsabilidad de contagio hacia otras regiones del mundo, ¿no? En estos momentos yo tuve la oportunidad la semana pasada de estar en la Cumbre del Clima en Madrid. Hicimos allí una intervención en la que estuvo el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, Oliver Alonso y yo, pues fuimos los representantes de la parte privada, ¿no? Y la verdad es que nos sorprendió el interés que ha despertado la cumbre en Madrid de forma muy positiva, y cómo allí acude sector público y sector privado de todas las regiones desarrolladas del mundo y de una buena parte del mundo en vías de desarrollo, pues acude con objetivos comunes a un foro, ¿no? Y eso es muy importante. Desde el punto de vista de las empresas y las familias también lo tenemos. Aquí las empresas ya, las que no sean empresas que puedan certificar su respeto al medio ambiente y a los ODS, pues van a tener serias dificultades para acometer nuevos proyectos, no van a tener acceso a la financiación, no van a tener acceso a nuevos clientes, no van a tener acceso a nuevos mercados. Y por lo tanto, ya no solo es que cumplamos con nuestro compromiso ético de hacer lo que lo tenemos, sino que además lo necesitamos por permanecer en el mercado. No va a haber empresa en pocos años que pueda dirigirse a los clientes si los clientes no consideran que esa empresa respeta estos objetivos. ¿Y cree que el empresariado canario está concienciado de eso? Pues yo creo que lo está haciendo, y yo creo que ahí la empresa que ha adquirido mayor tamaño tiene la responsabilidad, y lo están haciendo, porque yo veo a los grandes grupos empresariales canarios y te puedo decir que Domingo Alonso, Lopesán, Clínica San Roque o Perpetuo Socorro, no te digo nada, las empresas de aguas del Grupo Suez, de Canaragua, son empresas que están altamente pues, comprometidas con esto, pero no solo con cumplirlo ellas, sino con trasladar su experiencia para contagiar ese compromiso al tejido empresarial pequeño y mediano, que lo tiene más complicado. Y por lo tanto tenemos una necesidad extra en estos momentos de generar alianzas, de generar grupos empresariales que consigan un mayor tamaño de la empresa para que sea capaz también de alcanzar estos objetivos. Ya no solo estamos hablando de digitalización o internacionalización, tan necesarios para la supervivencia de la empresa en estos momentos, sino también el respeto a los ODS, pues, y al compromiso con el planeta, pues también te exige un tamaño y una gobernanza que no está a disposición de la pequeña empresa. Me imagino que también se necesita una implicación de los poderes públicos, porque por ejemplo llama la atención que Canarias, que es una región que en su momento fue punta de lanza de energías renovables, de hecho todo el mundo coincide en que tiene unas condiciones excelentes para la energía eólica, pues todavía sigue produciendo la mayor parte de su energía eléctrica con combustibles fósiles. Claro, el sector privado hace sus deberes, ¿no? El sector público tiene que acompañar, y aquí lo que no vamos es a competir o a enfrentarnos, tenemos que buscar alinearnos. Sector público y sector privado tienen que mirar en la misma dirección. El sector público no puede tener un discurso de respeto medioambiental para utilizarlo solo para parar al sector privado, como excusa para que la economía se pare, como excusa para parar proyectos de inversión. El respeto al medio ambiente tiene que estar al servicio del desarrollo económico. Hay respeto al medio ambiente donde hay desarrollo económico en mayor medida.
cuando estamos en libre mercado, cuando estamos en economías pujantes, donde el protagonismo de la empresa, de las personas, de los individuos, de las familias es superior, el respeto al medio ambiente es mayor. Por lo tanto, esa combinación de fuerzas entre sector público y privado, los dos mirando hacia los objetivos de cara, porque uno sin el otro no pueden alcanzar los objetivos, ¿no? Y tú hablabas bien ahora de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas fuentes de energía, ¿no? Y Canarias es un modelo donde se puede mejorar muchísimo. Tenemos todas las condiciones del mundo para tener el mejor sistema energético, pero seguimos por normativa, por obstáculos administrativos, pues todavía quemando mucho fuel para generar nuestra energía eléctrica. Bueno, volviendo al tema de la aviación, una de las medidas que se plantea la Unión Europea es pues implantar una tasa al queroseno en el transporte aéreo para, pues, siguiendo la estela de este movimiento de vergüenza a volar, desincentivar un poco. Llega en el entorno de la vergüenza a volar que tú decías antes. Desde luego, no hacemos mucho por el medio ambiente con posturas a lo Greta, ¿no? O sea, con todo el respeto. O sea, yo creo que una niña de esa edad, pues lo que debía estar es recibiendo formación, no dándonos formación a la población de esa manera. Además, yo considero que una manera un poco agresiva, ¿no? Por mucho que sean buenos muchos de los argumentos que utiliza, ¿no? O sea, no podemos estar diciendo a la gente que no vuele o que sienta vergüenza por venir a Canarias y someter a Canarias o a otros muchos destinos receptores de turismo que necesitan el turismo para su desarrollo económico, para el desarrollo de sus personas, pues someterlos a la pobreza, ¿no? Porque directamente pues llevarían a territorios como Canarias o el Caribe o zonas que se están desarrollando en África, los llevarían a condicionarlos a seguir en pobreza continua porque no tienen otra fuerza de supervivencia. Todo lo contrario, el turismo en Canarias ha sido lo que ha posibilitado que tengamos un mayor respeto al medio ambiente. Por ejemplo, el ciclo del agua que tenemos en Canarias, que hemos pasado de una agricultura intensiva en agua y en productos químicos, que extraía agua del subsuelo a través de pozos y ese agua acababa en el mar y por lo tanto el nivel freático de las islas iba bajando, pues hemos pasado gracias al turismo a técnicas de desalación que captan agua del mar, la desalan, la utilizamos en el sector turístico, entre otros, también la población residente, ese agua la depuramos y luego se la echamos al campo y ya llevamos unos años recuperando nivel freático. Eso es posible gracias a desarrollo económico y actividades básicamente como el turismo. Lo que nosotros estamos pidiendo es, primero, tener un sector turístico, insistir mucho, no solo en Canarias, que ya lo es, sino a nivel global, muy respetuoso y que borre la huella de carbono de las personas que llegan a ese destino. El objetivo de Canarias es no solo borrar la huella de carbono por el traslado aéreo, sino que las personas que están aquí una semana o 15 días vuelvan con un balance medioambiental mejor que si se hubiesen quedado en sus casas encendiendo la calefacción. Cuando un señor sueco o noruego viene a Canarias y está 15 días, su balance de respeto al medio ambiente al cabo de esos 15 días, incluido el trayecto aéreo, es positivo para el planeta. Eso es lo que nosotros buscamos y lo que tenemos que transmitir. La comunicación es muy importante en todo esto porque estamos ya en un punto que antes íbamos a un restaurante porque un amigo nos había contado cómo se comía allí o a un hotel. Ahora nos metemos en TripAdvisor o en otras medidas y nadie nos engaña a dónde vamos, ni siquiera el propio establecimiento es capaz de engañarnos. Eso va a ocurrir con los destinos turísticos, porque los clientes nos van a evaluar no solo el servicio, no solo la comida, no solo la calidad del establecimiento, la calidad estética, las infraestructuras, el aeropuerto, también van a valorar el respeto que tiene ese destino turístico al medio ambiente y eso producirá un rechazo importante a nuevos visitantes si no lo cumplimos. Y luego hay otra cosa que pedimos y es que Canarias como región ultraperiférica está en disposición de pedir, y ya lo ha hecho, y ahí hemos llegado creo con buen consenso con el gobierno de Canarias para hacerlo, porque se lo pedimos nosotros y lo han movido con mucha rapidez, que estemos exentos de esas potenciales tasas al queroseno, no solo Canarias, sino todas las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Y bueno, ya para terminar, la noticia quizás ha sido de la última semana en Gran Canaria, este derrumbe que hemos tenido en la autovía Gran Canaria 1, que ha dejado pues prácticamente, si no aislada, sí con mucha dificultad para acceder a la capital desde el sur. ¿Cómo ven los empresarios esta circunstancia que parece que se va a alargar como mínimo 6 meses? Pues la verdad es que
es algo imprevisto, ¿no? Vamos, sé que la valoración inicial todavía no pueden tener datos, pero... No, bueno, ya tenemos los datos del tráfico y lo que va a ocurrir. Lo que no sabemos es por qué ha ocurrido. Se habla de filtraciones de los vertederos, ¿no? Y que se ha ido acumulando agua ahí, que parece una explicación bastante razonable, ¿no? Que el muro, pues por la presión del agua, pues se haya ido, ¿no? Ahora tenemos que ver, cuando se retire y se sanee, cuánto tiempo necesitamos para recuperar la normalidad en la Gran Canaria 1. Afortunadamente tenemos la circunvalación como ruta alternativa. Si estuviésemos hablando de una vía única, bueno, como ocurre en Tenerife, donde hay problemas todos los días con esto, pues ahora los vamos a entender mucho más, ¿no? Lo que es depender de una vía única de entrada a la capital, ¿no? Pues vamos a tener que sufrir, nos vamos a tener que levantar todos un poquito antes para llegar a nuestros sitios, y esa va a ser la realidad que tengamos. Lo único que podemos pedir es que, como se actuó en el incendio, con transparencia, con explicación, con rapidez, con buenas prácticas, pues que ocurra lo mismo en una catástrofe como esta, ¿no? Que no es una catástrofe ecológica, que también en buena medida lo es por los vertidos que se han producido al mar, pero que sí es una catástrofe para la población, ¿no? En cuanto a movilidad. Y por lo tanto, máxima profesionalidad y diligencia en restituir la vía a la normalidad. Eso es lo que podemos pedir, y ahí estaremos también el sector privado colaborando en la medida que podamos con nuestra tecnología y con nuestra capacidad. Bueno, pues con ese deseo y ese ofrecimiento nos quedamos. Le damos las gracias por haber estado este ratito con nosotros y le emplazamos para volver en una próxima ocasión a ver si se han cumplido estos buenos deseos. Bueno, solo esperemos que mejoremos las previsiones, ¿no? Eso yo creo que es lo que podemos desear para el 2020, que mejoremos las previsiones que tenemos en estos momentos. Bueno, pues con ese deseo nos quedamos. Les damos también las gracias a todos ustedes por haber estado una vez más al otro lado de la pantalla, y les emplazamos pues a seguirnos en una próxima edición de la entrevista de Tiempo de Canarias. Hasta entonces, pues ya saben, como siempre, sean felices.